la mesa y agradeciendo a Dios nuevamente. Hoy he llegado temprano porque no ha habido mucho tráfico. Claro, te han botado de la cama porque no, Halloween es la misma hora que salgo siempre, que no. Muy bien. Bueno, eso ha permitido la. Bien, pero ¿qué te parece, Alejandro, una opinión respecto al tratamiento? Un ministro, un jurista, porque bueno, yo soy un neófito, puedo dar una opinión y después, bueno, me convencen, me persuaden o me causa convicción las declaraciones que hace el señor Kuczynski. Pero un erudito en la materia puede dar una opinión así y después cambiar. Eso te demuestra que el Poder Judicial no está ubicado en el lugar que le corresponde por mérito a los que la integran. Claro. No te olvides tú que acá nosotros hemos dicho de que este magistrado o ex magistrado cometió delito de infracción a la Constitución al haber postulado para Defensoría del Pueblo. Ya, para ser defensor del pueblo. ¿No? Aparte de eso, ha permitido que el Poder Judicial esté como está hasta la fecha en el cargo, como lo están todos. Ya. ¿Por qué? Porque se está haciendo tabla rasa a la ley, un desconocimiento total de las normas, un desconocimiento de respeto que merece la Constitución. Claro. ¿No? Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? No estás haciendo una pregunta de una persona y entonces, como se integra una organización que es el Poder Judicial, una institución del Estado, en la que, como poder del Estado, no se debe dejar manipular por quien quiera que sea, con quien quiera que se dé las normas. ¿Por qué? Y ese es el resultado que ahora existe. Acuérdate que acá hemos dicho de que se están dando leyes con infracción a la Constitución. Y este señor, que ha integrado la Corte Suprema, está descalificado. ¿Por qué está descalificado? Tú mismo estás diciendo ahorita, hoy día da una resolución y mañana cambia. Claro. Entonces, ya no tiene principios, y los principios cuando se pierden, sale a la luz por sus actos. O sea, no hay respeto a su propio ser, o sea, a su propia existencia. Entonces ya prácticamente está descalificado y el siguiente paso es tu renuncia, apartarse ya de a donde ha sido designado. Ojo, que un magistrado debe de dejar sus intereses personales en cumplimiento de las normas, pero acá estamos viendo que existen intereses personales burlando y resquebrajando las normas constitucionales, y eso es muy peligroso para un Estado de Derecho. Claro. Y lo que tú acabas de decir, ese es cierto. Y inclusive lo escuchaba al ingeniero Abel, ¿no? Y a todos ustedes que están cuestionándolo ya a este ministro. Bueno, no somos nosotros, solamente es el son pueblo. Son sus actos. Por sus actos los conoceréis. ¿Ves? Entonces, son estas cosas que reflejan hoy en día, pues, cómo está el Estado peruano. Acá cuando asumió el mando el presidente Kuczynski, nosotros hemos dicho que ponga orden. Hasta Ollanta también le dijimos, ¿no? También a Ollanta le dijimos, pues, antes de. Así es. ¿No? Pero veo y experimento cada día que hacen tabla rasa la ley, inclusive se están convirtiendo aún en una asociación ilícita para delinquir. Y está en la ley, no lo digo yo, está en la ley. O sea, claro, todos se protegen y no pasa nada. Aquí lo medular es esto, ¿no? Con todo, tú como magistrado, cuando tú das una opinión, has evaluado, pues has puesto en el plato de la balanza todos los pros y los contras para poder dar un fallo, para poder... Consciente, responsable y más aún dentro de la ley. Y motivado, razonado, ¿no? Pero hoy en día pues se disfraza esa situación. Por eso, pero a eso voy, a que este señor ministro, con toda la experiencia que supuestamente tiene por haber sido magistrado más de 30 años, haber tenido los pero un solo acto borra lo que hizo. Así, para estar a favor de la pena de muerte, quiere decir que él ha evaluado y como principios del derecho y de los magistrados, es ¿qué es una resolución? Es el resultado de una evaluación, ¿no es cierto? De algo razonado, son motivado. Hechos compulsados que la ley te da y te autoriza a hacerlo, ¿no? Y entonces quiere decir que él cuando ha dado su opinión respecto a que la ley, la pena de muerte se convierte en pusilánime. Y al día siguiente cambia. Oye, entonces, esto pues... no mantiene sus principios. Claro. Y por eso está descalificado. La palabra correcta está descalificado. Sí, pues. Bueno. Como lo están muchos magistrados.
Sí, lamentablemente, este es el Poder Judicial, pues mira los resultados, ¿no? No solamente el Poder Judicial, todas las instituciones, Salvador. Claro, pero no te olvides, pero Alejandro, fíjate nomás, mira, fíjate, el Poder Judicial, perdóname, Alejandro, bueno, es el Poder tutelar Judicial del derecho, es la pues, columna vertebral de un Estado de derecho y de un país que quiere desarrollar. Así es. No, que quiere justicia. Que la justicia permite el desarrollo, ¿no? La justicia, la equidad permite, pues cuando no hay justicia vienen los resentimientos. Te escuché antes de subir de que estabas hablando sobre que en materia penal debe estar debidamente calificado. Claro. ¿No? Y te voy a traer mi caso. ¿No? Lo mío no está, me juzgan por espíritu del reglamento del Congreso. O sea, todo el Congreso está en falta constitucional, ¿no? Porque esa norma no existe en el mundo. Cuando tú hablas de que en materia penal debe estar debidamente prescrito en la ley penal, no solamente la ley penal, también es la Constitución. Ah, claro. ¿No? La Constitución está encima de la ley penal, no olvidemos. Así es. Entonces, la ley de leyes. Si nosotros nos remontamos a lo que dice la Constitución, ¿a qué te refieres? 24. El artículo segundo, inciso 24. Artículo segundo de la Constitución. De la Constitución. Ya, inciso 24. ¡Oh! D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no está previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Claro, es la famosa... Mira, yo vengo desde el 2001 cuestionando esa situación, desde el 2001. Si yo no conociera la ley, bueno, pues... Claro. Pero he venido reclamando hasta la fecha. ¿Tú crees que me hacen caso? Bueno. ¿Por qué te digo yo de que los la gota constante labra la piedra? Lo sé. Hay que labrar su piedra tosca, como se dice en argot. No hable de piedra y de tosca porque ahí... Sí, no, ahí va a salir Mujica, ¿no? Pero... Sí, pues. No le quitemos seriedad a esta situación, Salvador. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Nosotros, como humanos, tenemos errores. Nosotros, como humanos, estudiamos para perfeccionarnos. Nosotros, como seres vivientes, tenemos el compromiso, aquellos que asumen funciones públicas, dejar de lado sus intereses personales y someterse a la ley, como lo obliga la Constitución. ¿Tú crees, con toda la ratería que hay, con todos los escándalos que están existiendo, y que el Congreso inclusive se presta para esta situación? Mira, yo creo que se está provocando al Estado. Lamentablemente, se está provocando al pueblo peruano. La nación peruana y a tanta persona que termina resentido luego de un proceso judicial. Claro, por eso la existencia del terrorismo. Claro. Yo he sido presidente del Tribunal de Terrorismo en el año 88, el primer tribunal de terrorismo en el mundo. Ya. ¿Y qué gané? Me enfrenté a... ¿Por qué? Porque yo tenía un interés en cumplir con la ley, y como siempre la he cumplido, por encima de cualquier circunstancia. Y hablamos de casos emblemáticos. Por eso ¿no? Es que recurro precisamente a si la Constitución lo dice, oye, principio constitucional, si no está previsto en la ley, ¿cómo se dan leyes posteriores y se te aplica? Y además un juez, cuando da un fallo, es porque... Bueno, cuando ya está dado, ya olvídate, ya no puede cambiar de opinión. En este caso de este señor ministro de Justicia, igualito. Claro, o sea, porque para dar un fallo... Tiene que estar convencido. Convicción, ¿no es cierto? Claro. Ya convencido, no hay duda de que la cosa... Se infringió la ley. Y que tienes que sancionarlo. Así es. Entonces este señor cuando sale a decir que está a favor de la pena de muerte, quiere decir que él tenía la convicción de que dejarse con esa sanción. Con la muerte. El día siguiente cambia. Bueno. No, eso te demuestra pues la situación jurídica en la que estamos viviendo. Sí, es el defensor del Estado, porque él es un defensor del Estado, es el orientador al presidente de la República para que no se vulneren los derechos de ninguna persona.
Y ahí estamos viendo, por ejemplo, ese tremendo problema que hay en la nueva ley procesal laboral, ¿no? La 29497, que hablan que no a prescripción porque los derechos son irrenunciables. Nadie está hablando que la caducidad o la prescripción esté contra la norma de protección al trabajador. Los derechos sociales son irrenunciables, está bien. Pero si no no ejerces tu derecho en el momento que debes... Lo puedes llenar en cualquier momento, claro, porque la ley te autoriza. Pero los derechos laborales ahora a los 4 años prescriben. No, mira, ¿ves? Eso atenta contra la Constitución. Ese es el problema. Si no se cambia la Constitución, mira... Pero está en la ley. Sí, pero Salvador, justamente los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar la Constitución, sea cualquiera. Si da una ley que resulta que contraviene la Constitución, no la puede aplicar. Claro. Ninguna norma, ¿no? Ninguna norma. ¿No? Mira, ninguna norma. Nadie le puede acá hemos dicho, al papá, pues, fíjate, para que vean, Salvador, ¿cómo es posible que el Congreso de la República haya dado y haya modificado la ley de procedimientos administrativos, la 27444, ¿no? Uh-huh. Y se ha puesto y ha recogido principios del proceso civil. Entonces, cuando la Constitución dice en procesos contenciosos administrativos, cualquier resolución que cause Estado, o sea, Estado quiere decir que te afecte tu derecho. Claro. Puede ser un auto, puede ser una resolución, porque dicta resoluciones. Ahora no. Ahora se han puesto de que resoluciones de mero trámite. Oye, ¿cuándo en la vida en un proceso administrativo puede haber procesos en trámite? O sea, tú estás reclamando un derecho y la entidad tiene que resolvértelo, quiera o no. Así es. Si no le aplicas el silencio positivo. Mira, entonces, mira cómo estamos y qué se están dando. Nosotros acá lo hemos dicho cuando salió la norma. Existe una contraposición con los mandatos constitucionales. Y además, cuando se da una ley, se da prácticamente como reglamento de lo que existe en la Constitución. Pero hoy no. Crean figuras jurídicas. Bien. Tribunal Constitucional, por ejemplo. Han sacado hace pocos días, han conformado salas. Uy, de 3 magistrados. ¿Y eso quién lo dice? La ley orgánica. Cuando la Constitución le dice, oye, tu función es velar que se cumpla la Constitución. ¿Cómo una norma de segundo grado va a pasar por encima de la Constitución? Ya también están descalificados. Ya estarían interpretando, ¿no? Y ellos no son intérpretes. No son intérpretes, el único que es intérprete es el Congreso, por mandato constitucional. Claro. Entonces, esto te demuestra que el Estado está pues acéfalo, está al garete. Bueno, nos tenemos que ir a la publicidad, mi querido. Pero déjame terminar, pues, sí, por favor, claro. Como dice, déjame. Parir. No tanto, ya. ¿no? Sino, ya hablamos del Tribunal Constitucional, está descalificado. Poder Judicial está, ni que se diga. O sea, el tutelar de la acción penal. Acabo de leer hace mucho, ayer ha salido en el Peruano, antier, de que el fiscal de la Nación está viajando a Panamá. La típica. O sea, se va y después sale la resolución de viaje. Y acá le hemos leído que antes de, no después de. Claro. O sea, eso se entiende porque los gastos es una partida del dinero del Estado. De todos los peruanos. Así es. Entonces tiene que devolver. Tiene que estar la resolución. Rendir. Antes de. Entonces, ¿cuánto va a gastar todo? No, primero gasta y después. Así no es. Entonces, mira, fíjate cómo estamos jerárquicamente de las instituciones públicas. Bien. Ahora sí. Te agradezco. Muy bien. No, Salvador, si me permite, doctor, buenos días. A ver, hablando de Mendoza, el ministro de Justicia, se supone que es el asesor en materia de derecho. Claro. Se supone, para eso está en el Consejo de Ministros. Claro, para que, como se llama, asesor en las cuestiones de Estado. Exactamente. El señor Kuczynski no es abogado, y menos conoce del tema. Entonces, si el ministro dice, y luego se dice, quiere decir que el presidente dice, oye, ¿te callas o te vas? Sí, pues. O está ahí por algo, ¿no? Está ahí por algo, en canje. O pagando porque favores, no te olvides que del Ministerio de Justicia dependen también los procuradores, ¿no es cierto? Así es. Y también los registros públicos, titulares de la fe pública. Los procuradores que están cuestionándolo. Claro, los registros públicos son los titulares de la fe pública. Como un juez que tiene que actuar de acuerdo a cuando está convencido de algo, como cuando algo le causa convicción, entonces recién da un fallo.
Entonces, como ahora da un Salvador, fallo y después se te estás olvidando de algo muy importante. Sí, lo más breve. Los tres poderes, ¿cuáles son? Ejecutivo, judicial y legislativo. Ya, cada uno se gobierna, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo gobierna las demás instituciones? ¿Quiere que es más que lo de...? Ese es el problema, pues, que lamentablemente el Ejecutivo siempre captura Eso a los solamente otros te estoy poderes. dando un caldito para que, como se llama, más tarde Vamos te a la comas tú una publicidad. chita frita. Muy bien. 8 o 7 minutos de la mañana.